Esta foto es de ahí del mismo lugar donde vamos a ir a terreno, ¿ya? Que es una piedra muy bonita que está ahí. No, es un molusco, un nudibranquio, ya que son moluscos que no tienen concha, ¿cierto? Y que aquí lo que aparece son las branquias, porque obviamente es un organismo acuático que respira a través de la agua. Y vamos a esa playa porque, si bien es cierto, es una zona del litoral central que uno debiese esperar que hay una alta contaminación, como de hecho debe ser así, y mucha presión de las personas con basura y todo el tema, pero la fauna, algo se cayó parece. La fauna marina de igual manera se mantiene casi inalterada y se encuentran bastantes cosas. ¿Ah? Siempre hay sorpresa y ese nudibranquio fue una de ellas en una oportunidad y una foto bien bonita, una especie endémica de Chile y que tiene una amplia distribución. Y sirve también esa fotografía para ver que uno de los caracteres que vamos a ver que son distintivos de los moluscos, que es la presencia de una concha o alga, en algunos grupos está ausente, como por ejemplo en este grupo que son los nudibranquios y también en los cefalópodos más evolucionados como son los pulpos, que no tienen. Nosotros vimos el oligogalli, ¿se recuerdan en el práctico? Que tenía un vestigio de valva que era la pluma que logramos sacar, ¿ya? Así que eso. Bueno, como siempre vamos a estudiar algo de la morfología, ver cómo funcionan estos organismos, algo de la diversidad con un énfasis en aquellos grupos que tienen una importancia productiva o aquellos que tienen también alguna importancia pública por el hecho de ser toperos intermedios en los ciclos de algunos organismos. Y vamos a ver también un par de comentarios respecto de zonación marina para que se vayan ya poniendo a tono de la salida de terreno que vamos a tener ese día, o el 9 o el 23 de junio, justo en la Copa América. No sé, nadie tiene el calendario a mano, me imagino, en la Copa América vamos a ver qué día le toca jugar a Chile, ¿no? No. Capaz que justo haya fútbol. No, súper preocupada. Vamos a estudiar, o sea, nos vamos a preguntar hoy día, siguiendo con nuestra tónica, si este grupo presenta una importancia para nosotros desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la disponibilidad de alimentos que ellos pueden realizar. Nos ubicamos como siempre para no estar tan perdidos en función de las relaciones que los moluscos tienen con nuestros organismos, y podemos ver que se trata de organismos que son protostomados todavía, ¿cierto? La gran mayoría de los organismos son protostomados. Casi todo lo que vamos a ver son protostomados, hay una gran diversidad. Y los únicos que son deuterostomados, que es la rama que está ahí arriba, son los equinodermos, los corvados y un grupo muy pequeñito que vamos a mencionar de pasada, que son los hemicorvados. Todo el resto de los organismos son protostomados, hay una gran diversidad. Y vemos aquí que los moluscos están relacionados con los anélidos. ¿Quiénes son los anélidos? Las lombrices de tierra. Las lombrices de tierra. Vamos a ver qué cosa las relaciona, porque claramente uno dice, pero ¿cómo va a estar relacionado un anelio, una lombriz de tierra con un molusco? No tienen concha, no tienen esto, no tienen... Bueno, pero algo hay que las relaciona, ¿ya? Y eso lo vamos a ver. Esta pelotita azul o celeste nos indica que estos caracteres que hay allí mencionados son caracteres que permiten de alguna manera diferenciar o reconocer, o son propias definitivamente de los moluscos, que es la presencia de un manto que vamos a ver, una estructura vital para los moluscos, la presencia del pie muscular y la conformación que tiene la masa visceral. Dentro de los moluscos hay una serie de grupos que son
más o menos conocidos. Yo creo que la gran mayoría de todas las personas, independiente que tengan algo que ver con medicina veterinaria, con zoología, etcétera, conoce los moluscos porque tal vez uno de los rasgos más característicos que ellos tienen es la presencia de una concha, y cada vez que uno va a la playa se encuentra con esta parte del cuerpo que es la concha. En muchas casas, en muchos restaurantes, un cenicero de una concha de un loco, ¿cierto? Y son ampliamente conocidas. Ahora a nosotros nos interesa ir un poco más allá y saber quién generó esa valva, esa concha, cómo está conformada, las partes que uno puede reconocer allí, para qué sirve, etcétera, etcétera. Y aquí están más o menos las distintas agrupaciones dentro de los moluscos, ¿cierto? Nosotros vamos a referirnos básicamente, porque son los grupos más numerosos, los grupos más abundantes, a los gasterópodos, los bivalvos, los cefalópodos, y también vamos a mencionar a los poliplacóforos, que es bien probable que los veamos cuando vayamos a la salida de terreno, y que es un grupo bien bonito, que son los quitones. Ahí están las distintas relaciones que tienen los distintos grupos, los caracteres que los van definiendo como tal, y que no es el propósito del curso analizarlo en extenso, pero sí tener una idea de cómo más o menos están relacionados aquí. Pero, por ejemplo, que los cefalópodos, donde están los pulpos, los calamares, es un grupo bien separado del resto, y pudimos verlo en el práctico, ¿cierto? Que habían una serie de características de este grupo en particular que lo diferenciaban del resto de los moluscos. ¿Se acuerdan de alguna o no? Por ejemplo, usted. Sí, usted. Fuerte y claro. Eran celomados. Pero solamente los cefalópodos. ¿Me escuchó lo que dije, no? Usted sí me escuchó. No. ¿Y usted? La diferencia, pero era la diferencia entre algo con algo. ¿Y usted me escuchó? No, pero ¿y qué? ¿Y ustedes me escucharon ella, no? Sí. Entonces, ¿por qué ustedes no escuchan? Que no me la oigo. No, pero ya hablando en serio. No, en serio no la escucho. Mencioné que... ¿Me escuchan, no? Lo que estoy hablando. Para saber que los cefalópodos es un grupo bien distinto del resto de los moluscos. Y que dentro de los moluscos, los cefalópodos, que incluye a los pulpos, la jibia, el calamar, es el grupo más evolucionado, el más diferenciado dentro de los moluscos. Y la pregunta ahí vino, ¿por qué? Yo estoy hablando acá con las niñas que son... ¿Ah? ¿Tiene sistema cerrado qué cosa? Circulatorio. La mayoría de los moluscos tienen el sistema circulatorio abierto. ¿Qué significa que el sistema circulatorio sea abierto? Que no va por venas, O arteria. arterias, ¿Ya? por... ¿Y hay corazón o no? sí. Ya. Dele. Y sus ojos eran... ¿Los míos o los de él? No, los de ellos. No dice sus ojos. Pero no es... ¿Cómo era la palabra? Sí, eran de sus origen. ¿Y eso cómo lo llamamos en la clase 1? Deuterostoma. Ayude. Deuterostoma. ¿No se acuerda? Deuterostoma. ¿Se acuerda usted? Ya es hora que se acuerden. ¿Se acuerdan o Deuterostoma. no? No, origen. Ya, ¿y qué significa? Ya, basta. Gracias por su participación. Le agradecer. ¿Qué significa que un ojo, en este caso, sea análogo? Gracias. Se lo agradecemos. Cualquier minuto le volvemos a preguntar. Distinto origen embrionario, la misma función. Pero fuerte, para que todos sus compañeros.
Como por ejemplo, El ejemplo era clásico. de las aves, las aves del ave y y de los insectos. Eso. Unas son con pluma y las otras son con una... esa más allá que la pluma o que la escama o cualquier cosa, es que no hay huesos, ¿cierto? ¿Se fijan, chiquillas, que tienen que estudiar? ¿Se fijan, no? Porque esas son cuestiones de la clase 1. Entonces, ¿ya? Bueno, este grupo entonces tiene una serie de características morfológicas que apoyan el hecho de que se trata de un grupo evolucionado, como parte de algunas las mencionaron sus compañeros. Sistema circulatorio cerrado, tiene un ojo, se trata de un invertebrado, eso no hay que olvidarlo, que tiene un ojo que es análogo al ojo de un vertebrado, que es un pez, el más típico. No sé si alguno de ustedes abrió el ojo, tenía un cristalino. ¿Cuál es la función del cristalino? Del suyo. El enfoque, ¿cierto? Participa más allá de manera simple en el enfocar, ¿cierto? Y para eso tiene unos músculos que lo deforman para poder enfocar de cerca o de lejos. ¿Ya? Cuando uno ya se va poniendo viejito, debe empezar a alejar la cuestión porque ya los músculos no aguantan. El cristalino del calamar era redondo, no era, era indeformable. Entonces, probablemente la visión no es muy buena, pero el bicho ve. Recuerden que es un organismo predador. Tenía mandíbula, ¿recuerdan? Ese pico del oro con el cual capturan presa, y las especies grandotas como la jibia, incluso eventualmente atacan al hombre, muchas veces porque se meten en una gran abundancia, no sé cómo se llamará, una bandada, un cardumen de jibia, no sé cómo se llama, ¿ya? Pero cuando hay muchas y hay personas ahí nadando, las mordiscan, ¿ya? Es un grupo más o menos grandote, unas 100.000 especies. Hay muchas de ellas que son fósiles, ¿cierto? Y que forman parte importante del registro fósil que ha permitido datarlas hacia bien hace millones de años atrás, lo cual ha permitido tener un panorama bien completo de cómo este grupo fue evolucionando y adaptando. Hay prácticamente en todos los ambientes, pero la gran diversidad está en el ambiente marino. Aunque hay algunos que son dulceapícolas y los menos son terrestres, como el típico caracol de jardín, la babosa, etc. El tamaño oscila entre varios metros, algunos hasta 18 metros, pero son estos calamares de alta profundidad que son capturados por cachalotes, básicamente. Pero lo usual es que uno ve un bicho de 1 o 2 metros, hasta algunos que son como estos caracoles que hay en los acuarios, unos muy chiquititos, Caracol manzana. de 1 centímetro. Tienen aquí una primera participación, por llamarlo de alguna manera, en nuestro bienestar, porque algunas poblaciones, algunas especies de moluscos se han desarrollado cultivos artificiales y se explotan para consumirlos por parte de la población, ¿cierto? Y algunos de ellos con gran éxito de comer. Algunas cosas ya las mencionamos, ¿cierto? Son organismos protostomados y de simetría bilateral como gran parte de los animales. Son cenomados, aquí hemos ido dando un salto, ¿cierto?, en este carácter que partimos con la cavidad interna del cuerpo. ¿De qué manera? ¿En qué grupo?
Sí. Quizá antes de los plateamientos no. No, ahí en ese. Sí, a los plateamientos. Plateamiento a celomado. Después que vimos, ¿y qué, cómo eran? Pseudocelomado. Y aquí damos el último salto en este carácter, que es celomado. Pero el celoma aquí es más bien reducido, todavía es pequeño y está circunscrito a la cavidad pericárdica y a las gónadas, ¿ya? El cuerpo de estos organismos es, en algunos grupos es bien definido, pero en otros grupos es más o menos, no voy a decir amorfo, pero poco definido en cuanto a la identificación que uno pueda hacer de estos organismos. En algunos es reconocible, como en el calamar, una cabeza, en el caracol de jardín también, una zona que uno pudiera identificar como cabeza. El pie por lo general está presente esta estructura muscular que va a tener distintas funciones, como es reptar, cavar en la arena, adherirse a un sustrato, o bien la transformación máxima que ocurre en los cefalópodos, que el pie se va a transformar en el sifón y los brazos y tentáculos del cefalópodo, ¿cierto? Va a estar la masa visceral, que es gran parte también ocupada del cuerpo, gran superficie del cuerpo, y el manto. El manto va a ser una parte estructural importante en los moluscos, porque es un tejido, ¿ya? Es un delgado epitelio que va a cubrir la masa visceral en gran parte del molusco, y además va a tener una importante función que va a secretar, es decir, va a formar, gracias a la secreción básicamente de calcio y otros compuestos, las conchas, la valva o concha, que es una de las características más relevantes, más conspicuas de los moluscos. A su vez, el manto, dependiendo del grupo que uno analice, o en los grupos que uno analice, va a encontrar distintas funciones, como por ejemplo la excreción, eliminación de desechos digestivos, liberación de gametos, pero una de las más relevantes que va a cumplir, y particularmente en los gasterópodos que son terrestres, como el caracol de jardín, que va a vascularizarse el manto y va a poder respirar el caracol de jardín a través del manto que se vasculariza. ¿Ya? Aquí hay alguna característica que es bien importante. Estos organismos alcanzan la fase adulta a través de un proceso de metamorfosis. Van cambiando su forma, y en algunas especies ese cambio de forma puede demandar un tiempo más o menos importante, en algunas especies hasta 1 o 2 años. Y aquí, una vez que se fecunda el óvulo por parte del espermatozoide, se forma una larva que se denomina larva tropófora. En otras especies, o consecutivamente, se logra formar también una larva que se denomina larva bélica. Y esa larva tropófora No sé, no me acuerdo. los Sí pasó. une con los anélidos. Los anélidos, las lombrices de tierra, también cuando se desarrollan y cuando se fecunda el huevo por parte del espermatozoide, en aquellos que son acuáticos como los poliquetos, aparece una larva también que es muy parecida a esta, y esa es la característica que los une en su desarrollo filogénico. Presentan sistema circulatorio abierto, y como bien dijo su compañera, la sangre o como se denomine, no circula por el interior de vasos sanguíneos, aunque hay un único vaso que tiene por lo general una posición dorsal, que es, se llama la aorta, y hay un corazón. Dígame, ¿qué le pasó? ¿En qué podemos ayudar? Esquizocélico, ¿qué le digo? Esquizocélico, recuerden que el celoma se podía formar de dos formas: a partir de células mesodérmicas que estaban cerca de del poro de la blástula, ¿ya? Y a esas células
mesodérmicas que se ubicaban cerca del poro de la blástula en el desarrollo embrionario se le denominaba esquizocélico. O la otra modalidad que tiene el celoma al formarse es cuando esas células mesodérmicas están cerca de lo que va a ser el intestino, el celoma se denomina celoma enterocélico. ¿De dónde viene el celoma? ¿De dónde se origina el celoma? Sí, es igual. La única diferencia es que las células mesodérmicas que lo van a originar están ubicadas en distintas áreas. En en el esquizocélico, no. Toman esa posición producto de la formación embrionaria en el desarrollo embrionario del organismo. Entonces las células mesodérmicas en nuestro organismo están cerca del orificio de la blástula, mientras que en el enterocélica cerca del lo que va a ser el intestino. Sistema circulatorio abierto, excepto en los cefalópodos, que es una de las muestras de... ¿Hace un lado? ¿Qué no abre por favor? Si se puede. Gracias. Gracias. ¿Ya? Excepto en el cefalópodo, que tiene un sistema circulatorio observado. ¿Por qué? A usted le va a preguntar. ¿Por qué pasará esta cosa? ¿Por qué se le ocurre? ¿De mala suerte los cefalópodos? Buena suerte. Ahora que limpio los lentes, ¿a quién se le ocurre? Ya, usted, a ver. Podría ser por la capacidad de movimiento que tienen los brazos del cefalópodo, que necesita movilizar de repente la sangre para poder generar alguna cosa, se esfuerza o cambiar, porque son súper flexibles. Me imagino que es por eso. Por gravedad no podría haber ¿Sí? Puede ser. Claramente. ¿Cómo? Porque tiene extensión. ¿Tiene extensión quién? O sea, que el pie muscular se divide en los brazos y los tentáculos. Pero hay que pensar que un sistema circular. Nosotros, por ejemplo. Tiene más Sí, órganos y tiene tiene un varios. sistema interno. ¿Ah? Tiene un sistema interno más evolucionado, más órganos, más todo, ¿no? Eso estamos tratando de llegar a esa conclusión, a esa explicación. ¿Qué dice usted, perdón? Que es porque tiene extensión y que el pie muscular está abierto en varios brazos y tentáculos. Pero la idea, la explicación hay que sacarla de los brazos exclusivamente. O sea, lo que voy yo es que la sangre debería... ¿A dónde va usted? Que la sangre debería ir y volver. Por eso debería ser cerrado. Como la vida misma, ¿no? Va y vuelve. Puede ser por la forma que tienen de movilizarse nadando, que necesitarían controlar su flotabilidad y eso podría ser. Claro. Esa última explicación que da Jonathan es usted, ¿no? ¿Sí? Sí. Es cercana a lo que ocurre. Porque un organismo que tiene un sistema circulatorio abierto es un organismo que se mueve más lento, porque el metabolismo es más lento por las características del sistema circulatorio abierto. Por consiguiente, si este bicho, los cefalópodos, son predadores, si el predador se mueve más lento que la presa, el gallo se muere de hambre a la semana. Entonces, hubo que hacer esa mejora porque es el único grupo dentro de los moluscos que tiene el sistema circulatorio cerrado. El metabolismo en términos generales, con todas las cosas que ustedes mencionaron, es obviamente más fuerte, más importante, porque estos organismos se mueven más rápido, logran nadar, desplazarse, como bien decían ustedes, ayudados por los tentáculos, hacen ingresar agua a la cavidad del manto, la expulsan a través del sifón, etc. Entonces,
son bichos bien activos, a diferencia con lo que ocurre con la gran mayoría de los organismos que tienen sistema circulatorio abierto. ¿Ya? Otra de las particularidades que tienen los moluscos en términos generales es la presencia de un órgano raspador ubicado en la boca, que se llama rábulo. Todos los moluscos tienen rábulo, excepto los bivalvos. Excepto los bivalvos. ¿Cuáles son los bivalvos? La almeja, los Concholepa, machos, los choritos, los ostiones, todos esos bichos que tienen dos valvas son bivalvos. Ellos no tienen. Ellos no tienen. ¿Cómo se alimentan ellos? Filtrando agua. Por eso cuando vimos el tema de las mareas rojas que eran causadas por ¿quién? Alexander Catillo. ¿Ah? Alexander Catillo. ¿Qué grupo causaba la marea roja? Por un dinoflagelado, ¿cierto? Un dinoflagelado que era un protozoo, ¿cierto? Por eso era peligroso consumir bivalvos. Todos los productos del mar es peligroso porque hay acumulación de toxinas. Pero particularmente los bivalvos era complicado consumirlos cuando hay en una zona de extracción marea roja. Porque ese dinoflagelado produce toxina, aumenta la población, ¿cierto? Hay muchas toxinas y los bivalvos van acumulando esas toxinas. Entonces cuando uno los consume puede tener algún efecto digestivo que siempre son incómodos, ¿no? ¿Ya? Vamos. Aquí está lo que habíamos comentado. Aquí está la importancia que los moluscos tienen para la salud humana, ¿ya? Porque algunos de ellos, como específicamente lo es con los bivalvos, tienen una importancia médica porque cuando hay marea roja, ellos son inmediatamente, se aplica veda o algo así, pues no se pueden consumir hasta que la población del dinoflagelado baje. Y lo otro que ocurre es que hay algunos gasterópodos que son o actúan como hospederos intermedios de algunos ciclos biológicos, como por ejemplo como que no me escuchó, algo. La fasciola hepática. Aquí, a ver. Ah, no, usted está enfermo. La fasciola. Usted. ¿De qué? ¿El mío? Este. No sé qué quiere decir usted, pero la respuesta que va a dar, Cintia nos va a servir a todos, así que escuchemos a Cintia con respeto además. ¿El caracol? ¿Qué caracol? ¿Caracol de jardín? El de jardín, hay dos caracoles que eran de. ¿Cuál? El Helix aspersa. ¿Es el de jardín? No, eso No era ese. no. Elodea Beatrix. Elodea ¿En qué Beatrix. ciclo? Eso sí, recuerden que no, No, porque ese es del oxicuri, la del pie. Francisco, el Racunculum medinensis, los huevos son consumidos por un copepo, que es un crustáceo. Estamos en la clase de... Anotaste mal entonces. Elodea Beatrix. El Limnea Beatrix, Limnea. que es el hospedero intermedio en el ciclo de la fasciola hepática. Y en el ciclo del esquistosoma también hay otro caracol que es el Pionflionela o algo así. Ya no me acuerdo tanto. ¿Ah? Si no tengo lápiz. No uso lápiz. Pero si usted no tiene eso, no tiene en las clases, yo estoy preguntando para demostrarles que
Las notas que se sacaron mucho es porque no estudiaron lo suficiente. Cosas que yo les pregunto, me quedan mirando como que si les estuviera preguntando no sé qué cuestión. ¿Ya? Aquí están los nombres de algunas industrias, podríamos llamarlas, que se dedican a al cultivo industrial, industrializado de algunos moluscos. La helicicultura, por ejemplo, el cultivo del Helix aspersa que se consume, se come. ¿Alguien ha comido eso? No. ¿Usted parece que es como especialista? ¿No? Los franceses comen Caracol. caracol. Ya, tarea para acá. Caraco queso no es. No. Se parece, ¿verdad? Tiene un parecido. Ostricultura, cultivo de ostra chilena y la del Pacífico. La miticultura, choritos, choles, todas esas cosas. Y la pectinicultura, que es del ostión del norte. ¿Ya? ¿Me gustan los ostiones? Sí, se nota que me gusta buscar. ¿Ya? Listo. Las partes de un molusco. Que es un organismo bien simple en su conformación, ¿cierto? Hay una cabeza, siendo generoso en la denominación, claro está. En algunos es claramente identificado. Cabeza, donde hay una boca, que tiene esta rádula, este órgano raspador, y distintos órganos de los sentidos, son organismos activos que se mueven, que capturan presa, etc. Así que la percepción del medio ambiente es importante. El pie, que es una estructura muscular y que va a tener distintas funciones que ya la hemos comentado, rectar, fijarse en sustrato, etc. Y la masa o saco visceral, que donde va a estar todo el organismo, todos los órganos internos, etc. Y que muchas veces es lo que uno consume al comer un molusco. El manto o palio, ¿cierto? Que es una estructura vital porque la concha va a formar el manto y, como ya vimos, también tiene distintas funciones dependiendo del grupo que uno analice. Aquí también está lo que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Que los moluscos que son terrestres, como el Helix aspersa, el caracol de jardín, no hay el manto o las branquias no existen, porque una branquia es una estructura que va a funcionar en el agua y este organismo está en la tierra, pero ahí el manto va a vascularizarse y a través de esa estructura los gases respiratorios van a poder ser ingresados al organismo. Aquí está el típico caracol de jardín, ¿cierto? Con la concha o valva, donde se ubica en el interior toda la masa visceral. El pie, que es muscular, ¿cierto? Y que en este caso particular le sirve para rotar. Y acá hay una cabeza donde hay algunas estructuras sensitivas y que en el extremo de ella hay incluso unos pequeños zonas que uno podría llamar como ojo o zonas fotosensibles más allá. Aquí hay un corte por un bivalvo donde se puede observar en términos generales, ahí está la concha, ¿cierto? El borde de la concha, la charnela, los músculos aductores, uno de ellos al menos el posterior, el sifón, allá arriba el corazón, las branquias ahí, a lo que nosotros vimos. Al hacer un corte ahora por el saco visceral, están las gónadas, está el intestino, la glándula digestiva, y en este punto, en la glándula digestiva, en el estómago, es donde se ubica este estilo cristalino. ¿Se recuerdan qué era el estilo cristalino? A usted le voy a preguntar. Estilo cristalino, ¿se acuerdan? Pero lo vieron en el práctico, ¿o no? ¿Sí o no? ¿En qué grupo? ¿Se acuerdan? ¿Ah?
Es una enzima digestiva. Para degradarlo ¿Y en qué grupo lo vimos eso? aquí, Los bivalvos. Pero ¿en qué organismo específico lo vimos en el laboratorio? Mesoderma donacium. Una mancha. ¿Cuál es el nombre científico de la mente? Igual. Mesoderma y donacium. Pero no sé. Ahí lo vimos, ¿cierto? ¿Por qué tienen estilo cristalino? para degradarlo, ¿Por qué? porque necesita sacar los nutrientes ¿Por para qué? alimentarse, para nutrir su cuerpo. Sí. ¿Pero por qué? Porque absorbe por medio de la concha, absorbe los nutrientes. Pero no hay estilo cristalino en otros moluscos que no sean los bivalvos. ¿Por qué los bivalvos tienen estilo cristalino? Porque son, ¿Ah? Sí se mueven. son carroñeros. Sí se mueven. El pie de los bivalvos por lo generalmente Lo que se vimos en la acá, macha. se entierran en la arena. Pero igual se mueven. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación del por qué tienen ellos estilo cristalino? Que usted tiene razón, es una enzima, un condensado de enzimas digestivas que está ubicado en una cavidad que se llama cavidad del estilo al interior del estómago. Y son enzimas que degradan, bla, bla, bla. Todo lo que usted dijo está perfecto. Pero el tipo de alimentación. ¿Cuál es la explicación? ¿Se enfrió el café? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Porque no hay intestino, que no hay cavidad del estómago que haya. Sí tiene. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Porque el estómago y el intestino No. no serán en el inicio, lo he dicho. Porque ¿No tiene rádula? no tiene rádula. Por esa cosa es. No tiene rádula. Lo dije varias veces. Los bivalvos no tienen rádula. Todos los moluscos tienen, excepto los bivalvos. Los moluscos, y por eso los bivalvos que no tienen rádula son peligrosos de consumir cuando hay marea roja, porque filtran y al filtrar van acumulando las toxinas y también el alimento. Entonces, para degradar lo que se comen, usan el estilo cristalino. ¿Ya? Ahí está más o menos la posición del pulmón entre comillas, ¿cierto? Que no es otra cosa que el manto que se vasculariza. ¿Conocen las babosas, cierto? Las babosas también son moluscos terrestres y tienen un orificio que dice mejor que el neumostoma, a través del cual ingresa aire hacia el manto y ahí se realiza el intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. La concha está formada por tres capas, ¿cierto? Una externa, una media y una interna. Postraco. La externa se llama periostraco, la media postraco y la más interna hipostraco, ¿cierto? La capa externa o periostraco debe ser lo suficientemente resistente para tolerar toda la concentración de sales que tiene el agua de mar, ¿cierto? Y de hecho es así, ¿no? Uno no ve un periostraco corroído, por llamarlo de alguna manera, producto de la acción de las olas y eso. No, incluso hay moluscos que viven ahí donde revienta la ola sin ningún problema. Después está el ostraco, que es la capa media, y el hipostraco o capa de nácar, ¿ya? Que como lo dije en el laboratorio, antiguamente los botones se hacían de esta capa de alguna especie, botones de nácar, hoy día son de plástico. ¿Ya? ¿La crema de qué? Las cremas son de nácar de concha. ¿Sí? No es que no le pego yo a la... Es pasar ahí por una feria artesanal y te venden los tubitos de crema con ¿De verdad? Y para el mancha
Pero no es de baba de caracol. Nácar. Ah, eso. Para la No, arruga. cualquier cosa. Para las ¿Cómo? manchas. Oiga, pero ¿y no es un poco áspera esa crema? No, pero es que Es exfoliante a lo mejor. Profe, la del loco, la ¿El loco? del el loco hacen una crema que dicen que tiene nácar, que la hacen con limón. Yo he hecho años anteriores, cuando estudié técnico, hicimos el experimento de la crema del loco que se le echa limón, se deja unos 10 y que se forma una pasta. Una pasta. Y al analizarla, dicen que tiene el nácar, saca las proteínas del nácar de la concha del loco, y para las manchas, para el acné, para todo eso. Se aprende. Qué bueno, vamos. Va. Aquí hay un esquema de dos valvas, ¿cierto? De un bivalvo, claramente. Y podemos ver algunas de las partes que hemos reconocido, ¿cierto? Aquí está la charnela, ¿cierto? La bisagra. Esta estructura que va a actuar como bisagra. Aquí. Como las cuestiones de la puerta, donde tienen cierto movimiento las valvas, ¿cierto? Están los músculos aductores, que son los que cierran las valvas, que son los que uno debe cortar si se quiere comer una de estas cuestiones, ¿ya? Aquí está ubicada, se ubica toda la masa visceral del molusco. Ahí está la línea palial, que es la línea o que indica el punto hasta donde estaba pegado el manto. Recuerde usted que el manto, como el manto de la abuelita, ¿cierto? El manto cubre todo el cuerpo del molusco, ¿ya? Y además el manto forma las valvas, recuerde eso, no se olvide del manto, ¿ya? Y El humbo. básicamente eso. Ya están los dientes de la charnela, que son lugares específicos donde se articulan ahí las valvas. Aquí está básicamente lo que vimos en una almeja, ¿cierto? El periostraco con las líneas de crecimiento y el hipostraco con las huellas de los músculos aductores, el anterior y el posterior. Y ahí está la línea palial. Aquí está el seno palial, que es toda esta estructura donde está alojado la masa visceral, y arriba la charnela con el ligamento. Tubo digestivo completo ahora, ¿ya? Pero con una particularidad, porque en los nematodos también había tubo digestivo. ¿Ya? ¿Quieren ir a tomar un aire? Sí. Vuelvan rápido, sí.